En primer lugar, por supuesto, agradecer a todas las autoridades, a las autoridades de la ECAE, de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y bueno, en ellas para mí representadas, mi agradecimiento, como siempre, al doctor Patricio Sammartino y a la generosidad que siempre tiene en invitarme a este tipo de exposiciones. Bueno, yendo ya al tema que me fue pedido, que es factores de atribución en la responsabilidad del Estado, bueno, y aclarando que la idea es dar algunas pinceladas, porque este tema, por supuesto, excedería largamente una exposición de 15 minutos, me gustaría, en primer lugar, hacer un planteo de modo genérico respecto, o acercarnos de una manera un poco genérica a los contornos de la responsabilidad del Estado. Es decir, recordar, si bien por supuesto no podemos hacer aquí un raconto histórico de lo que fue la evolución de la responsabilidad del Estado receptada ahora en la ley federal de la que habló la doctora Monti, me parece interesante recordar que la admisión de la responsabilidad estatal es vista en general por la doctrina, y entiendo que así funciona, por un lado como un instrumento de control del poder, y por otro lado como una garantía de los administrados frente a las prerrogativas del poder público. Tal vez con estas dos visiones, de instrumento de control de poder y garantía de los administrados, es que incluso en la doctrina, sobre todo en la española, se la ha relacionado respectivamente con una visión subjetiva de la responsabilidad del Estado en cuanto a instrumento de control de poder, y objetiva en cuanto a aseguramiento de garantía de los administrados frente a las prerrogativas de poder público. En cualquier caso, me parece interesante recordar que en general la resolución de las causas de responsabilidad del Estado se encuentra íntimamente vinculada a factores que exceden la materia estrictamente jurídica, es decir, a factores económicos, políticos o sociológicos que tienen que ver con la ponderación de la responsabilidad del Estado en cada caso. Esto, de alguna manera, para mí se conecta con aquella original reconocimiento de la responsabilidad del Estado, en palabras del profesor Bielsa, que la conectaba con una justicia distributiva, es decir, saliendo del ámbito de la justicia conmutativa de derechos privados, la veía como una justicia distributiva entre la comunidad y sus partes, limitada a los recursos de la comunidad. Es decir, entendía Bielsa que si la prestación de un servicio público beneficiaba a toda la comunidad, era justo, a partir de esta justicia distributiva de la que hablamos, que los daños que originara la prestación de esos servicios públicos fueran reparados también por toda la comunidad. Pero, insisto, para eso hay que tener una idea, una noción de los recursos con los que cuenta esa comunidad. Bueno, más allá de este contexto general de la responsabilidad del Estado, yendo puntualmente al tema que hoy nos compete, recordarles que en derecho privado la responsabilidad de las personas jurídicas ha sido considerada por lo general como indirecta, es decir, el autor material del daño no se confundía con quien debía responder, es decir, con quien debía reparar los daños ocasionados. En el Código Civil de Vélez, a partir de la reforma del año 68 por la ley 17711, la reforma del artículo 43, a partir de esa reforma una parte importante de la doctrina reconoció el carácter directo, ¿no?, de la responsabilidad de las personas jurídicas, fundándose en la teoría del órgano, es decir, lo que todos conocemos, el órgano como integrante de la estructura, es decir, ya no hay un vínculo externo de representación, sino que el órgano integra la estructura y como tal actúa por el Estado. El accionar del órgano, entonces, además, debe producirse, al menos en apariencia, porque esto no
no se enmarca estrictamente en el concepto de competencia, el accionar de ese órgano que provocó el daño, por acción u omisión, debe producirse al menos en apariencia en ejecución de tareas propias de su función. Y ahí entonces es cuando el órgano se lo entiende, por supuesto, actuando u omitiendo en su función propia del Estado. Y esto es lo que tuvo en cuenta la Corte cuando en el fallo Badel del año 84 habló de esta responsabilidad del Estado como directa, que es lo que acabamos de decir, y objetiva. Y ahora nos vamos a detener un poco más en esto de la acción del factor de atribución objetivo. Como saben, en cuanto a factores de atribución de la responsabilidad, tenemos factores de atribución, bueno, en primer lugar, definir lo que es un factor de atribución. El factor de atribución es el fundamento de la atribución jurídica de la obligación de resarcir el daño. Es decir, concretamente, lo que hace el factor de atribución es explicar la razón por la que un determinado sujeto, en el caso que nos convoca hoy el Estado, deberá soportar los efectos de un daño producido. Es decir, explica la razón axiológica por la que ese sujeto deberá hacerse cargo, deberá responder, resarcir ese daño. Dentro entonces de los factores de atribución tenemos factores de atribución de carácter subjetivo, donde lo que prevalece es la intención, culposa o dolosa, del autor del obrar o de omitir el obrar. Como saben, bueno, estos factores de atribución de carácter subjetivo priman sobre todo en el ámbito del derecho penal, donde, por supuesto, lo que se juzga es la intención del autor. Pero hay además factores de atribución de carácter objetivo, donde lo que prima en esta atribución de responsabilidad a la persona jurídica es la consideración objetiva del daño. Es decir, ya no ponemos el acento en la intención del autor, sino en el daño provocado. En estos factores de atribución objetivos, la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad. Y por eso, que la culpa es irrelevante, el autor se libera exclusivamente demostrando causa ajena, es decir, que fueron provocados por caso fortuito o fuerza mayor, o por un tercero por quien no tenga que responder. En el caso, la posibilidad, de la responsabilidad sin culpa, es decir, esta responsabilidad de carácter objetivo, fue admitida desde hace tiempo en el derecho civil, en el que actualmente el que reina es el daño. Pero aquí, en derecho civil, basándose en la teoría del riesgo o en un concepto de garantía respecto del daño. Y ahora vamos a ver la diferencia respecto de la responsabilidad del Estado. En el caso de la responsabilidad del Estado, el carácter objetivo se centró fundamentalmente en la supresión de culpa como factor de atribución y además en lo innecesario de individualizar al autor de la acción u omisión. En el caso, ya acercándonos a lo que concretamente dice la ley 26944, en el caso de la actividad ilícita, como además adelantó la profesora Laura Monti, el factor de atribución que contempló la ley, en el caso de, como digo, actividad u omisión ilícita o ilegítima, para hablar en los términos de la ley, el factor de atribución es la falta de servicio. Es decir, entendido como un funcionamiento defectuoso o irregular de la administración, y esto es fundamental, en el cumplimiento de obligaciones preexistentes establecidas en leyes o reglamentos, que de alguna manera es como nació históricamente, pretorianamente en los fallos de la Corte, hace más de un siglo, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado, si bien en ese caso acotada al ámbito de los servicios públicos stricto sensu. Pero ahí lo que se tuvo en cuenta justamente era el incumplimiento de un reglamento de servicio. Es decir, que se ponderaba
se comparaba esa acción u omisión estatal con una obligación previa de servicio, estipulada, preexistente, como decimos, y establecida específicamente en leyes o reglamentos. En cuanto a el factor de atribución de la responsabilidad del Estado en la ley respecto de la actividad lícita, como bien adelantó la doctora Laura Monti, no está contemplada la responsabilidad del Estado por omisiones lícitas. En el caso de la actividad lícita, se han buscado históricamente múltiples teorías que explicaran esta obligación del Estado de resarcir las consecuencias de su actividad legítima, los daños provocados por su actividad legítima, y se han ensayado fundamentalmente la teoría del sacrificio especial, que es la que está contemplada en la ley, igualdad ante las cargas públicas, y fundamentalmente, aunadas a ellas, en la ausencia del deber jurídico de soportar el daño. Es decir, se pone aquí el acento ahora en la antijuridicidad del daño, donde, como decimos, la persona damnificada no tenía el deber jurídico de soportarlo. Se exige, como sabemos, en la ley, la imputación material del hecho u omisión al órgano estatal, el daño cierto y la relación de causalidad adecuada, que ya también respecto de la cual dio algunas nociones la doctora Laura Monti, es decir, que haya una relación de causalidad adecuada entre el daño y el hecho u omisión, es decir, que cuando el daño pueda ser objetivamente atribuido a la acción u omisión estatal según el curso natural y ordinario de las cosas. Es decir, en definitiva, se trata de un juicio de previsibilidad objetiva en abstracto. Como vemos, ha habido, digamos, en la doctrina, sobre todo en la doctrina española, fundamentalmente, bueno, a partir de un fallo del Tribunal Supremo de España respecto de la responsabilidad del Estado por actividad legítima en el ámbito de la salud. Bueno, ha habido mucho debate, bueno, históricamente ya lo había habido, con esta noción de falta de servicio y exclusión de la culpa como factor subjetivo de atribución, porque parece que tendemos, más allá de que la noción en francés es más amplia que la de culpa, había una cierta asociación entre la noción de falta y culpa. Si bien, por supuesto, se trata en la responsabilidad del Estado, como decimos, de un factor objetivo de atribución de la responsabilidad, hay, como adelantamos, algo que examinar. No estamos frente simplemente a una responsabilidad objetiva del derecho civil donde me alcanza con probar el daño y la relación de causalidad. Aquí hay algo más que alegar y que probar. Por supuesto que no podemos hablar técnicamente de culpa, porque no hay un factor subjetivo de atribución, no nos interesa la intención del autor, ni siquiera identificarlo. Pero sí tenemos que probar la falta de servicio, entendida como un funcionamiento defectuoso, lo que se va a apreciar, como adelantamos, de acuerdo con las leyes y reglamentos que norman el funcionamiento de ese servicio. Y ahora, además, aclarar que cuando hablamos de falta de servicio, no nos referimos, como la aclaración que hicimos antes, al servicio público stricto sensu, es decir, a una actividad pública publificada, estrictamente. No nos referimos exclusivamente a una actividad prestacional del Estado, sino a toda actuación, gestión, actividad y tarea propia de la función estatal. Por tanto, esta falta de servicio, ajena, como digo, a la noción de culpa, pero donde hay algo más que probar que en las responsabilidades de corte objetivo, es decir, probar esta falta de servicio, se habla, según los autores, de una suerte de culpa objetiva, para otros culpa objetivada, o culpa del servicio. Ese funcionamiento anormal, que debe ser alegado y probado, como dijo la Corte, muchos fallos ya,
pero concretamente, a partir del año 98, en la causa Zacarías, la causa originaria de la Corte Suprema, a la hora de acreditar ese anormal o irregular comportamiento estatal, debe hacerse un análisis en concreto de la naturaleza de la actividad a la que nos estamos refiriendo, de los medios de que dispone el servicio, la administración u otro órgano del Estado, el lazo que une a la víctima con ese servicio y el grado de previsibilidad del daño que se conecta, como vimos, con esta relación de causalidad. Es decir, como ven, más allá de que la responsabilidad del Estado es directa y objetiva, la falta de servicio, para concluir en la falta de servicio y por tanto en la condena al Estado, hay que hacer una apreciación en concreto, que tenga en cuenta estos factores que se desarrollaron en Zacarías, como decía, naturaleza de la actividad, medio de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño, que es lo que va a concretar la regla general de la falta de servicio en el caso particular. Por supuesto que no se trata de un juicio sobre la conducta de los agentes, porque no es una responsabilidad de corte subjetivo, pero se trata sí de un juicio sobre la prestación del servicio, o sea que hay algo que acreditar, a diferencia de las típicas responsabilidades objetivas de derecho privado. Además, la Corte Suprema, en múltiples fallos, sobre todo en lo que tiene que ver con la responsabilidad por omisión, en general en la policía de seguridad, por ejemplo, a todos estos requisitos para hacer procedente la responsabilidad del Estado, la Corte además recordó que la única protección que se le podía exigir al Estado, en todo caso, era una protección compatible con la tutela de las libertades y además con una disposición de medios razonables. Y esto se conecta una vez más con lo que decíamos al comienzo de esta charla, que es que, desde mi punto de vista, creo que siempre tenemos que tener en cuenta, ya que justamente lo que hacemos es evaluar una falta de servicio concreta, en un caso concreto, que debe ser, como ya adelantó la doctora Monti, alegada y probada por la parte. No podemos perder de vista, por supuesto, el contexto del servicio, con estos recaudos que decíamos en el fallo Zacarías de la Corte, y el propio contexto de la nación, ¿no? Evidentemente, es muy difícil comparar o extrapolar, mejor dicho, alcances de resarcimiento, reparaciones entre países, porque, bueno, evidentemente, creo que la economía de un país no debe ser desatendida desde el punto de vista de la ponderación, en tanto, bueno, evidentemente en países más prósperos, bueno, los ciudadanos suelen tener un mayor grado de exigencia respecto del Estado, y tal vez esto también amplía el criterio de los jueces. Volviendo ya, digamos, un poco para lo que, y tratando de no excederme del tiempo que me fue dado, volviendo entonces al factor de atribución objetivo, que como digo, no se trata de una responsabilidad objetiva como las de derecho privado, donde solo pruebo daño y relación de causalidad, sino que tengo algo más que probar, esta suerte de culpa objetiva o culpa del servicio, debo probar ese funcionamiento anormal, y en ningún caso se puede prescindir del factor de atribución. Es decir, no se trata aquí de consagrar una teoría o una doctrina, como quieran, de riesgo social solidario, donde el Estado tiene que ser una suerte de garante frente a todo daño. Por tanto, creo que podemos concluir en que más que un sistema de responsabilidad objetiva, entendida esta, insisto una vez más, como las típicas responsabilidades objetivas de derecho civil, de lo que se trata en el ámbito de la responsabilidad del Estado es de un sistema de imputación objetiva de la responsabilidad. Imputación objetiva, donde no tengo que probar intención ni tengo que identificar al agente productor de la actividad o de la omisión dañosas.
pero sí tengo algo que imputar. Y es una imputación objetiva porque eso que le imputo, esa actividad o inactividad dañosa para ser responsable al Estado, la tengo que poder comparar objetivamente, como digo, con las obligaciones del servicio regular, que son obligaciones preexistentes para el Estado y que están contemplados en normas, en leyes y en reglamentos. En el caso de la ley federal de responsabilidad del Estado, no hay previstos otros factores de atribución que estos que acabamos de ver, es decir, la falta de servicio respecto de la actividad u omisión ilegítimas y del sacrificio especial frente a un daño en el que el administrado no tenía la obligación de soportar. Estos son los dos factores de atribución objetiva contemplados en la ley. No hay otros factores de atribución. Históricamente la Corte ha condenado al Estado por factores tales como el dominio de bienes en los cuales se produjo el daño, sobre dominio de las cosas, es decir, cosas riesgosas, el empleo de cosas riesgosas. El año pasado la Corte se expidió en una causa Bergerot, donde tuvo que ver el riesgo de la cosa que provocó el daño. Bueno, simplemente a modo de reflexión, decirles que otros factores no han sido contemplados, que muchas veces cuando releemos esos fallos de la Corte en los que se tuvieron en cuenta otros factores de atribución, tal vez la falta de servicio hubiera sido igual manera comprensiva de esos daños, de la responsabilidad por esos daños, pero por supuesto destacar la diferencia fundamental. Si vamos por falta de servicio, en tanto estamos hablando de una obligación de medios, vamos a tener que alegar y probar esa falta de servicio. Si hablamos de otros factores de atribución técnicamente objetivos por el código, y hablamos por tanto de obligaciones de resultado, ahí no será necesario probar la falta de servicio. Por eso tal vez algunos autores hacen especial hincapié en la falta de inclusión en la ley de responsabilidad del Estado federal de otros factores de atribución. En definitiva, como señalan los autores en general, con esto termino, incluso el propio García de Enterría, señala que en cualquier caso son inexcusables en la responsabilidad del Estado la alegación y la prueba de factores de atribución, es decir, de causas específicas de imputación al Estado. Ellas pueden ser, conforme lo contempló la ley federal, por la realización directa y legítima de una actividad que dio lugar a un daño por parte del Estado cuando incide en un patrimonio que no estaba previamente obligado a soportar ese daño en sus consecuencias económicas, o bien, como otra causa específica de imputación al Estado a probar, la actuación ilícita, esta falta de servicio de la que venimos hablando, es decir, la actuación ilícita del Estado, ese funcionamiento anormal de los servicios. Bien, espero haber sido más o menos respetuosa del tiempo que me fue dado, creo que me excedí un poco, pero eso era básicamente lo que en lo que quería hacer hincapié, es decir, en estos factores de atribución objetivos que, como digo, contemplan un sistema de imputación objetiva, que no es lo mismo que la responsabilidad objetiva, que sí puede considerarse respecto de otros factores de atribución, pero que no fueron contemplados en la ley federal. Eventualmente, los jueces, en cada caso, verán, también evaluando, como decía la doctora Laura Monti, en la justicia de cada caso, si alcanza con la ley o eventualmente hay que recurrir o no a otro factor de atribución. Como digo, en principio, en la última jurisprudencia de la Corte, creo que razonablemente podían subsumirse dentro de la falta de servicio contemplada expresamente en la ley. Bueno, simplemente eso, no me quiero extender mucho más. Otra vez, muchísimas gracias a los organizadores, felicitaciones por estas jornadas, y mi agradecimiento especial, como siempre, al doctor San Martín. Muchas gracias. Doctora Vieito, ha sido muy gentil. Vamos a dar paso a la presentación del profesor José Ignacio López, quien nos hablará sobre cuestiones de responsabilidad del Estado. Adelante, doctor, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, un cálido agradecimiento a los profesores Guido Croxato, Pablo Cabral y desde luego a Patricio San Martino y Gabriel Stortoni por esta generosa invitación que me han formulado a estar aquí presente, que para mí representa un gran honor ser parte de las jornadas de clausura de la Universidad de 3 de Febrero y de la ECAE en esta maestría. El tema que se me ha asignado es cuestiones de responsabilidad del Estado, y desde mi mirada trataré de ser breve y hacer una breve ponencia a título general, dado las exposiciones brillantes que me han procedido en la palabra y que han precisado en aspectos técnicos pormenorizados en torno al régimen de la responsabilidad del Estado. Mi mirada sobre las cuestiones generales de la responsabilidad del Estado tiende a posicionarnos sobre la ley desde una perspectiva histórica, es decir, sin pretender una defensa cerrada del marco normativo federal actualmente vigente, sí reconocer en perspectiva lo que esa ley representó para el ordenamiento jurídico en general y para el derecho administrativo en particular. En ese sentido quiero destacar un par de avances que a mi juicio han sido importantes y luego sobre ellos hacer unas muy breves conclusiones. Muy bien, en primer lugar, todos sabemos que a partir del año 2014, recién en nuestro país, en el orden federal, se sancionó un cuerpo normativo específico y destinado a regular la responsabilidad del Estado para el orden federal. Eso representa, a mi juicio, el primer avance que representó pasar de un régimen de base jurisprudencial a un régimen de base legal. Que el Congreso haya emitido su voz y haya establecido un régimen específico que rige la responsabilidad del Estado. Esto, a mi juicio, representó un avance significativo. El segundo gran elemento en esa misma dirección, en el marco del proceso de reforma de la codificación civil y comercial en el país, representó también el reconocimiento de que la responsabilidad del Estado no debía estar regulada en ese cuerpo normativo destinado principalmente a regular las relaciones entre privados. En aquel entonces el Poder Ejecutivo Nacional dispuso que no debía estar allí regulado y dio fundamentos constitucionales muy importantes para disponer que una norma especial regulara esta materia y que fundamentalmente y por razones constitucionales se reconociera que la responsabilidad del Estado es una materia que le corresponde regular a cada una de las provincias. Esto tiene un anclaje constitucional de inmensa relevancia y con la sanción de ambos cuerpos normativos, tanto el Código Civil y Comercial, que hoy específicamente contiene pautas que derivan la responsabilidad del Estado al derecho administrativo, y una ley específica que solo rige para el orden federal, donde se invita a las provincias argentinas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir, representó ni más ni menos que el reconocimiento de algo que todos ya previamente sabíamos, pero que igual suscitaba discusiones en la doctrina jurídica argentina y en el pensamiento jurídico general del país, en torno a si la responsabilidad del Estado debía estar regulada en el Código Civil o no. Bueno, una mirada propia del derecho público siempre juzgó que no debía estar allí regulado, y esta mirada triunfó desde el punto de vista legislativo al consagrarse una ley especial de responsabilidad del Estado y el Código Civil derivar allí al derecho administrativo su regulación. Esto representó un gran avance y por supuesto un impulso que se dio a nivel federal en todo el país para que las provincias regularan al respecto de la responsabilidad del Estado, y hoy alrededor de más del 40% del país, si lo tomáramos porcentualmente, de las provincias han dictado su propia ley. Hoy ya tenemos 8 provincias argentinas con ley propia de responsabilidad del Estado, y tenemos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que también lo hizo. Allí podemos computar a Santa Cruz, a Chubut, a Río Negro, a Mendoza, a La Rioja, a Catamarca, a Santiago del Estero y Entre Ríos, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con su propia ley de responsabilidad del Estado. Cada una, de acuerdo a su naturaleza y a sus particularidades, ha decidido remitirse, formular precisiones o dictar cuerpos normativos específicos, siempre partiendo del piso mínimo que nos da el derecho constitucional argentino y las bases constitucionales y convencionales que nos establecen el piso mínimo de la regulación que las jurisdicciones deben dar al título de completar la debida reparación que supone la conducta estatal, pero sus márgenes y sus particularidades lo establece cada jurisdicción en particular. Así que el segundo punto que a mí me parece importante es cómo el reconocimiento por el Congreso de la responsabilidad del Estado como una materia que las provincias pueden regular porque es propia de su derecho público.
El tercer punto significativo en torno a la sanción de la ley federal fue, por supuesto, la consagración de un régimen de derecho público regulando la materia en el orden nacional. De algo ya adelanté, y tiene que ver justamente con la consagración de una mirada iuspublicista sobre la responsabilidad del Estado. Esta vez de parte del Poder Legislativo Nacional, ya no de posiciones de la doctrina argentina o voces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin restarle, por supuesto, su importante impulso en el derecho argentino. Pero es el Congreso, el órgano legislativo, el que ha hablado y ha consagrado una mirada iuspublicista que hoy nos rige. Y decimos hoy, pero esto ha sido reciente, desde el año 2014 recién en la Argentina tenemos esta regulación. Así que eso es un punto de inmensa relevancia. Finalmente, algo que siempre suscita discusiones, y es la regulación en particular que contiene la ley. De esto no me voy a extender, porque ya han hablado destacadísimos profesores y profesoras en esta jornada, y seguirán luego, en torno a las precisiones que ha hecho la ley. Una mirada muy somera de mi parte sostiene que la ley básicamente ha receptado los principales aportes de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mayoritariamente, los estándares consagrados por la ley son la jurisprudencia vigente de la Corte Suprema de Justicia. Y en aspectos donde había debate, donde había controversia, el Poder Legislativo ha fijado su posición. Esa posición hoy es marco normativo vigente y eventualmente las partes, si tuvieran alguna controversia, alguna objeción, podrán formular sus cuestionamientos en los tribunales. Pero a mi juicio, la regulación respeta los estándares que la Corte Argentina ha venido trazando en torno a la responsabilidad del Estado. Allí se podría precisar sobre el alcance de la indemnización, sobre los factores de atribución, sobre los extremos para responsabilidad legítima e ilegítima, sobre la responsabilidad del concesionario, los contratistas, la omisión, bueno, distintos aspectos que, a mi juicio, han receptado los estándares que la Corte Argentina venía trazando en años y años de construcción jurisprudencia. Esto, para ya ir a modo de corolario, cerrando mi exposición y emitir una serie de conclusiones, supone poner como un parteaguas la sanción de la Ley de Responsabilidad del Estado y plantear desde en perspectiva de allí qué ha representado. A mi juicio, contar con una regulación de carácter legal es preferible a tener un catálogo ordenado de jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia. Hoy tenemos un marco normativo vigente. El Congreso ha hablado y ha fijado su posición. Eso es más aconsejable y más preferible en un esquema representativo republicano federal que contar solo con un catálogo jurisprudencial. El segundo punto que a mi juicio ha representado un avance es reconocer a la responsabilidad del Estado con una materia del derecho público local, reconociéndole a las jurisdicciones su derecho a legislar. En tal sentido, eso es respetuoso de las cláusulas del artículo 1º, 5º, 121 y 123 de la Constitución Nacional, es a fin de cuentas consagrar efectivamente lo que representa un Estado federal, reconociendo que las provincias, dentro de su competencia, pueden regular en una institución que le es propia. El tercer gran avance, a mi juicio, es que la ley consagró la mirada iuspublicista, ¿sí? Dejando atrás miradas que tendían a traccionar la responsabilidad del Estado para el plano del derecho privado. Ahora el Congreso fijó su posición y la responsabilidad del Estado aparece con toda claridad como una materia propia del derecho público argentino y tenemos un marco normativo que rige en el orden federal. Por último, la ley, desde luego, es perfectible. Tiene diversos aspectos que podrían ser mejores. Aquí se han hecho aportes, se han hecho particularidades, quizá hay carencias que se podrían ir rellenando. Pero desde luego que la ley representó un avance significativo en nuestro derecho argentino general frente al vacío normativo que durante años padecimos en una institución tan sensible para el derecho de ciudadanos y ciudadanas como es ni más ni menos que la responsabilidad del Estado. Muchas gracias a todos. Profesor López, muchas gracias por su intervención. Vamos a dar la palabra a la profesora Ana Salvatelli, quien nos hablará sobre desafíos en materia de responsabilidad del Estado. Adelante, profesora, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, doctor Cronzonas, por la presentación. Bueno, ante todo agradecer, para mí es un honor participar de estas jornadas de clausura y lo ha sido ser docente de la maestría UNTREF-ECAE. Muchas gracias
a Guido Croxatto y a Pablo Cabral como autoridades de la ECAE, y obviamente al querido profesor San Martino y a la profesora Stortoni que me han tenido en cuenta en eso y me han permitido acompañar nada menos que a la doctora Laura Monti. Así que bueno, a todos los organizadores de estas jornadas, muchas gracias por encontrarnos aquí y por permitirme reflexionar con ustedes. Bueno, como se decía en la presentación, me han planteado como tema de la exposición los desafíos en materia de responsabilidad del Estado. Bueno, ahí el profesor Ignacio López ya nos anticipó algo que se integra perfectamente con mi tema de exposición, porque creo que los desafíos, si tuviera que resumirlos, pasa por superar la visión clásica que tenemos de la responsabilidad del Estado, cómo estudiamos la materia clásicamente en nuestras facultades de Derecho y en algunas áreas de posgrado, tanto desde la perspectiva de las funciones como de las fuentes. ¿Y por qué digo esto? Porque ese estudio clásico que consistía, como decía José Ignacio, en una colección jurisprudencial que daba base a la teoría general y que luego fue representada en sus aspectos centrales en la Ley de Responsabilidad del Estado, ya no alcanza, porque bueno, había sido ya la propia Corte la que a partir de Barreto se había corrido en tener esa centralidad en la doctrina jurisprudencial que nos permitiera, solo desde la jurisprudencia, elaborar esa teoría general. Y había, bueno, reenviado a las provincias, reconociendo el carácter publicista y local del instituto, esta capacidad de regular los aspectos de la responsabilidad justamente en esa identidad provincial. Pero creo que a su vez eso tiene por encima, como clave de bóveda, que suele decir Patricio, como frase, ¿qué pasa con las convenciones? ¿Cuál es el justo quicio de lo convencional en materia de fundamentación de la responsabilidad estatal? Entonces hay algo ahí de estudio agotado, clásico, de la responsabilidad que creo que nos exige replantearnos lo que yo estoy tratando de reflexionar y llamar una visión integrada. Pongo ejemplo, la semana pasada, por ejemplo, se conoció un fallo de la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativa, el caso Corina. Ella fue identificada así y aceptó que su nombre fuera dicho con todas las letras, que es un caso de violencia de género en el cual el Estado llegó tarde en el tema de no impedir que su expareja quisiera asesinarla, digo, le pegó 3 tiros en la calle, y antes que eso había habido impulso tanto de procesos penales como civiles, medidas de protección, e igual el Estado no pudo impedir esa tentativa de homicidio. Y hoy lo conocemos como un caso de responsabilidad del Estado. Justo en este ámbito que nos toca reflexionar sobre cuál es la abogacía pública puesta al servicio de esta responsabilidad, digamos, cuál es el estándar de defensa pública. Fíjense que el voto del juez Alemani, que es el que acompañan sus colegas ahí de Sala Quinta, dice que la defensa del Estado, del Ministerio de Justicia, fue que la actuación del Poder Judicial, porque fueron condenados tanto la Policía Federal en lo que compete a su actuación, como el Poder Judicial, por, insisto, una falta de servicio por omisión, fue que el caso no encuadraba como un error judicial como clásicamente lo conocemos en esa jurisprudencia de corte. La defensa estatal decía algo así como que había sido ejemplar la actuación del Poder Judicial en cuanto a que había dispuesto a tiempo las medidas de protección. Y claro, el fundamento del fallo tiende a superar esta argumentación porque ya no encuadra el análisis de la regularidad de la actuación estatal en esa visión clásica del error judicial, sino que de lo que estamos hablando es de una falta de servicio por omisión que va a tener por sustento no solo los tratados sobre este grupo que merece singular protección, como son las mujeres en este caso, sino también cómo eso se inserta con mandatos preventivos y cómo la omisión se liga con eso. También se dio, ustedes recordarán, en noviembre del año pasado, ese fallo CC, que da mucho también que hablar, que tiene que ver con un caso de responsabilidad del Estado, otra vez por omisión, por 2 niñas, porque eran adolescentes en ese momento violadas en un predio estatal adyacente a un ferrocarril en la localidad de Aedo, en provincia de Buenos Aires, y ahí la defensa estatal, en ese caso de la CNRT, imputada por omisión, no solo apuntaba a la conducta de las menores,
por andar solas a la noche y la falta de cuidado de las madres, sino también se responde con el fallo Ruiz. Recordarán ustedes, básico de omisión el fallo Ruiz, en el cual se dice que si ninguno de los órganos estatales tuvo parte, no es posible imputarle una responsabilidad por omisión, porque si no, ya sería ilimitada la exigibilidad de conductas por omisión. Entonces digo, el fallo se funda en un argumento convencional con mandatos expresos y determinados de actuación, y la defensa estatal es del fallo Ruiz, que es un fallo que marca un límite a la responsabilidad por omisión, pero que ciertamente no tiene consonancia con este fundamento convencional. Este me parece que es como un primer estado de cosas, que uno dice, bueno, ¿qué tenemos que hacer como abogados del Estado para defender al Estado frente a daños como estos? Pongo estos ejemplos porque son fallos actuales, más allá de que la temática puede discurrir en materias bien diferentes, como voy a citar al final, pero digo, este es nuestro punto de partida. Entonces digo, bueno, superemos la visión que tenemos de apelar a esa jurisprudencia histórica para traerla a contextos que no son los que la vieron nacer. O sea, son otros contextos los que hoy falla la jurisprudencia, y por cierto, con otras fuentes. Por eso decía que este es uno de los desafíos. Cuando decía también que el desafío son las funciones, es porque ese esquema clásico de estudio de la responsabilidad está centrado en la visión resarcitoria. La ley claramente refleja esto, el eje es el daño, y nosotros tenemos que corroborar los presupuestos de procedencia por ilegítima y por legítima para llegar al alcance de una determinada reparación. Esa es la visión. Y me parece que esa visión resarcitoria clásica hoy tiene como desafío en sí misma, que fíjense que la clásica jurisprudencia de la Corte no hace distinción en el bien jurídico impactado por el daño. Hoy esto es un requisito, yo lo he escuchado en palabras del profesor Sanmartino referido al procedimiento administrativo. No nos puede dar lo mismo el bien jurídico sobre el que el daño impacta. Yo hice un análisis hace 2 años del fundamento convencional de la responsabilidad, y si uno analiza la jurisprudencia de la Corte aún a posteriori de la entrada en vigencia de los pactos como reforma constitucional, da lo mismo si el daño impactó en la vida, en la integridad física o en la propiedad en sentido estricto. Para todo aplica 16-17 de la Constitución. Sin embargo, si uno tiene un bien jurídico que goza de especial protección en el marco del sistema interamericano, pues bien, hay que hacerse cargo de esa cualidad, digo, a la hora de pensar cuál es el resarcimiento. Un ejemplo de esto es el fallo Ortolani del año 2014, que también es de Sala Quinta. Fíjense que es un niño que producto de la vacuna Sabin sufrió un perjuicio, bueno, extraordinario, ajeno a lo que sucede en la normalidad de los casos de esta vacuna aplicada a los bebés, y que nunca genera este perjuicio. Bueno, en su caso particular, ese perjuicio se verificó, y el caso llega con un reconocimiento del Contencioso Administrativo Federal de un caso de responsabilidad del Estado por actividad lícita, porque nadie duda que en preservación de la salud pública está bien dentro del plan de vacunación esta vacuna en particular, pero la jueza de primera instancia aplicó analógicamente la ley de expropiaciones, siguiendo la tendencia que tenemos de limitación de la responsabilidad del Estado en lo que hace al alcance de la reparación por lícita, a lo que es la analogía con la ley de expropiaciones. Y en el voto del juez Tracy, otra vez de Sala Quinta, se dice, acá no da lo mismo, porque es la vida, la integridad física de un menor. Entonces aquí la reparación tiene que ser integral, porque el bien jurídico en juego no es lo mismo que el derecho de propiedad, que sí es donde tiene sentido la analogía con la ley de expropiaciones. Todos sabemos hoy, esto está expresamente regulado en la ley de responsabilidad del Estado como limitante, en la ley federal, digo, en el artículo 5, pero fíjense ustedes que tanto Mendoza como la Cava hicieron una excepción en este sentido y admiten la reparación del lucro cesante en los casos de lícita cuando el bien jurídico afectado sea la vida, la integridad física, la salud. Es decir, que ahí aparece este indicio de
de bien cualitativo, digo, del denominador cualitativo del bien jurídico, para que uno piense si está dentro de la función resarcitoria, insisto, que no da lo mismo el bien jurídico impactado por el daño. Pero me parece que eso a nivel funciones no es el único desafío, porque hay un antes y hay un después. ¿En qué sentido? Fíjense que lo que más nos interpela, creo, es la incorporación dentro del Código Civil de las funciones preventiva y resarcitoria. O sea, ya no es solamente la función resarcitoria, sino que el Código Civil y Comercial, en su reforma, que pregona haber significado una constitucionalización del derecho privado, incorpora el deber de prevención del daño. Todos sabemos, es de difícil aplicación en nuestra materia, porque lo primero que uno se pregunta es, ¿puede haber un mandato judicial de prevención para que el Estado haga o deje de hacer tal cosa? No hay sustitución de funciones, o sea, hay un desafío ahí en lo que es la función preventiva. Más allá de que esto pueda o no ser legislado para específicamente nuestra materia, responsabilidad del Estado, lo cierto es que no podemos hacer caso omiso a la existencia, al menos ya que en el Código Civil y Comercial tiene plena aplicación y está regulada la acción preventiva. Uno puede hablar de un microsistema, como es el de la Protección General del Ambiente, la Ley de Protección General del Ambiente, pero ciertamente algún impacto en nuestra materia debe tener. Y por ejemplo, digo, en este sentido, si uno recorre el íter de la responsabilidad, y en un caso como les ejemplificaba al principio, estos de violencia de género que lo muestra también, el reproche es la omisión del mandato preventivo. Digo, las convenciones, en particular referidas a la protección de derechos de las mujeres, establecen el mandato de debida diligencia estricta, y eso incluye estrictamente prevención. Entonces, esa omisión, cuando hablo de mandato expreso y determinado de actuación, y uno podría criticar en la ley que solo se refiere a un mandato expreso, bien, ese mandato expreso está en las convenciones formulado como preventivo, con lo cual ya de por sí eso genera un mandato de prevención cuya omisión hace incurrir en responsabilidad del Estado. Estos casos que les cito, CC, ahora el caso de Corina, fue antes también el caso del conocido como el portero de Recoleta, el caso Aguirre, que muestran ese nexo de evitación que el Estado estaba mandado a desarrollar. Tenía que evitar que el daño suceda por estar en conocimiento del riesgo, y que ese riesgo potencial afectaba en esos casos a una mujer como sujeto que goza de especial protección en convenciones. Entonces digo, la función resarcitoria, tal y como la conocemos y la hemos estudiado siempre, tiene como antecedente esta función preventiva, cuyo quicio tiene que encontrarse ahí dentro de lo que son los mandatos al Estado. Y ciertamente las convenciones contienen mandatos de prevención cuya omisión engendra responsabilidad. Lo siguiente, digo, a posteriori de esa función resarcitoria, es que también nos interpela, digo, como abogados del Estado, la responsabilidad debería enseñarnos algo. Ahí está otra función de la responsabilidad, que es la pedagógica o de control, que la cantidad de casos, ahí ya no me muevo por un índice, digo, cualitativo, sino cuantitativo. Si yo tengo una cantidad de casos similares, ya estoy aprendiendo como Estado que en todo supuesto similar voy a responder. Nosotros tenemos universos, grupos de causas, hoy, por ejemplo, centralmente referidas al plazo razonable, y lo que es la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, que la Corte viene de Mesadre y Pollo a esta parte sistemáticamente señalando como defecto, como violación del derecho humano, por la duración de los procesos judiciales en sí mismos. Esto, como ustedes saben, ha tenido también condena contra el Estado argentino en el sistema interamericano en Claus Furlan. Es decir, que a lo que puede ser una causa de daños que nosotros estudiamos, como estudiábamos clásicamente, se le puede sumar que su sola duración implica una nueva fuente de responsabilidad estatal, esto es por la duración del proceso. Nosotros ya sabemos que esto es así. Pasa lo mismo con daños en cárceles. Digamos, la doctrina está consolidadísima
en el sentido de decir que cualquier daño que suceda en los ámbitos de detención, y fíjense particularmente hace un par de meses el caso contra la CENAF, contra la Secretaría de la Niñez y la Familia, por el caso del menor en un instituto de detención que sufrió toda serie de abusos y terminó suicidándose, y esto habla de una responsabilidad del Estado que ya se sabe que va a existir, y hay fallos que alertan, como es ese caso, como es el fallo Berbisky, que alerta sobre las condiciones de detención en los establecimientos en la provincia de Buenos Aires, que ya me están avisando cuál va a ser el alcance o la falta de límites de responsabilidad, porque el Estado está haciendo las cosas mal. Entonces hay una tercera parte, digo, de las funciones de la responsabilidad que creo que se está aprovechando insuficientemente, que es esta pedagógica o de control. Por eso la propuesta de esta visión integrada es ponernos a pensar, o no solamente quedarnos con un estudio clásico de la responsabilidad, casuístico, acompañado hoy por las leyes locales, sino también ampliar esa mirada respecto de lo preventivo y también respecto de lo pedagógico. Y otra de las cuestiones que les decía de esto de los desafíos, y les hablaba de las fuentes, es porque, claro, la exigencia es no quedarnos solo con esa legislación local, porque en la medida en que existan grupos de especial protección, necesariamente tenemos que integrar esas normas locales con lo que las convenciones establezcan al respecto, y es allí donde vamos a tener que buscar los mandatos que luego exigiremos bajo los requisitos locales, digo. Entonces no es solamente exigir los requisitos de nuestra ley federal en consonancia con la jurisprudencia histórica, sino también con los mandatos que están en las convenciones. Y cómo también aparecen los microsistemas de responsabilidad. Yo veía, por ejemplo, el decreto 431 de 2021 que estableció el Fondo Reparación COVID, y entonces al modificar la ley de vacunas, tomando por punto de partida que el Estado monopolizó su compra para el suministro de vacunas en el marco de la pandemia de COVID, como cuando aparece un tema específico de resarcimiento, bueno, se establece a su vez un sistema específico de reparación. Esto históricamente, todos sabemos, ha sido dado, bueno, por las víctimas del proceso de la dictadura militar. También tenemos ejemplos como el de Lara San Juan, hubo algún intento con Cromañón, pero bueno, estos microsistemas de responsabilidad también tienen otro nivel de desafío como fuente. Digo, si hablamos en materia de contratos públicos, está en los contratos de participación público-privada, con un sistema diferente de responsabilidad. ¿Perdón? Tiene un minuto para cerrar, por favor. Ya cierro. Y entonces les decía que la integración de las fuentes entonces no se refiere únicamente a la ley federal, sino también a cómo esto se integra con lo convencional y a la aparición en paralelo de algunos microsistemas de responsabilidad que pueden contener requisitos diferentes o modulaciones en función de los bienes jurídicos a tutelar. Desde ya, siempre se va a tratar de un equilibrio. La doctora Monti siempre nos recuerda en sus clases que el impacto de la convencionalidad también tiene que ser en función de los recursos disponibles, ¿no? Y la responsabilidad del Estado nos enseña que la apertura en su reconocimiento también es inversamente proporcional a los recursos que tenemos para responder a ello. Pero bueno, se trataba justamente de hablar de desafíos, así que quería compartir con ustedes todas las intrigas que me genera el presente de la responsabilidad del Estado. Muchísimas gracias, por favor, por el espacio.